Bien, pues vamos a ver casi nuevo mes y salmo nuevo, ¿no? Vamos a ver el Salmo 76. Ya habíamos hablado algunas cosas la semana pasada al terminar el Salmo 75. Habíamos hablado de algunas cosas con respecto a este salmo. Es un salmo glorioso. Hemos visto cómo a través de los salmos hemos estado creciendo en una situación en donde viene de una prueba, de una confusión. De hecho, el Salmo 73, ¿y por qué cito a partir del Salmo 73? Porque, bueno, no solamente es un nuevo libro, es el libro 3, sino también que comienza con estos salmos atribuidos a una persona que David puso como uno de sus cantores, a Asaf. Es atribuido a Asaf o puede ser atribuido a alguno de sus descendientes, ¿no? Porque hemos visto algunas cosas que pasaron en un futuro lejano a la vida de Asaf. Y bien, vimos cómo el Salmo 73 empezaba con una confusión de espíritu, sintiendo un pesar muy grande por ver cómo el impío prosperaba y el justo sufría. Y cómo Dios le enseñó a poder entender este dilema, acerca de que Dios aún todo esto lo tiene en su control, ¿no? Y Dios finalmente terminará dando bendición a aquellos que son fieles a Él y retribución a aquellos que no. El Salmo 74 nos habló de una prueba, nos habló de una situación muy difícil que vivía el pueblo de Dios, una situación de persecución, una situación también de ultraje y profanación del santuario. Y cómo ellos vivían en un mundo en donde el enemigo estaba ganando la batalla. Pero cómo finalmente en medio de esta situación difícil, ahí en el Salmo 73 la confusión estaba dentro y aquí la confusión estaba afuera. Y cómo a partir de esta situación el salmista se fortalece en fe y empieza a recordar cómo Dios es poderoso, desde tiempo antiguo, y esto le da la certeza de que Dios, a pesar de estar viviendo ahorita en aflicción, algún día lo podrá liberar. El Salmo 75 empezamos con una acción de gracias y terminamos con una acción de gracias. Y esto es fenomenal porque a pesar de que los enemigos todavía no se vencen, pero si tú pones tus ojos en Dios, ¿sabes qué? Tú puedes tener la victoria por sentada y ver más bien el disfrutar lo que tienes en Cristo. Muchas veces nosotros podemos ver a nuestro alrededor y ver muchas fallas y ver lo que nos falta y ver de lo que adolecemos. Pero ¿sabes qué? Ve a Cristo y esto te dará tener una acción de gracias, una alabanza. Y bien, vamos creciendo en gloria, en salmos de gloria hacia Dios, ¿no? Esto parece un poquito a unos salmos que ojalá que nos alcance el tiempo para venir, para verlos, pero si no, ojalá que ya venga el Señor también, ¿no? Y estos salmos son los salmos graduales, los cánticos graduales que veremos en un futuro, ¿no? Entonces, así como estos cánticos graduales, aquí vamos escalando. Y ahora vamos a ver a Dios como un rey. Bien, este salmo comienza diciendo: al músico principal sobre Nejinot, salmo de Asaf, cántico. Y no voy a abundar mucho en todo esto. Sabemos que al músico principal es al director de la alabanza, ¿no? Sobre Nejinot hemos visto ya muchas veces este término y lo vamos a recordarlo. Nejinot es un instrumento de cuerdas. Entonces vamos a utilizar al mejor arpista para cantarle al rey. Cuando hay un evento real, cualquiera de las monarquías, especialmente la inglesa, van los mejores músicos, va el mejor director, los mejores intérpretes. De esta manera Asaf está llamando al mejor intérprete. Ahora, ¿cuál es el mejor intérprete para Dios? Aquel que lo hace con su corazón. Aquel que canta que canta como este himno, que lo canta de corazón. Y bien, sobre Nejinot.
Salmo de Asaf, una vez más hace referencia a Asaf. Cántico, es un cántico de alabanza al rey. ¿Por qué digo que es el rey? Por estos dos primeros versículos que tenemos, mejor dicho, por el primer versículo que tenemos, ¿no? ¿Qué diferencia y qué contraste? Y vamos a hablar de eso en un momento. Y de hecho me gustaría comenzar leyendo el versículo primero. Hoy vamos a ver, si Dios nos lo permite, los 3 primeros versículos de este salmo. Y Memo, ¿quieres leer por favor el versículo número 1, el 76.1? Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Tan sencillo como 2 estrofas. Dios es conocido en Judá y en Israel. ¿Qué dice? En Israel es grande su nombre. Solamente un rey puede ser conocido en un lugar de esta manera, ¿no? Y aquí habla de algo que no ha sucedido aún, porque hoy por hoy, y desde la historia antigua hasta hoy, Israel no ha reconocido a Dios como su rey. Muchas veces ha tenido la oportunidad de reconocerlo como su rey, pero jamás, inclusive desde el principio, desde que ellos estaban en el desierto, cuando los dejaron solos un momento, pusieron un becerro de oro. En la época de los jueces, Dios claramente les dijo: voy a ser su rey. Sin embargo, ellos se rebelaban cada momento, y entonces Dios tuvo que poner jueces que fungían como libertadores, como monarcas y aún como guías espirituales muchas veces. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba funcionando como debía de funcionar. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y un día muy triste, comparando este versículo con este versículo que vamos a ver, un día muy triste, Israel le dijo a Dios: no te quiero como rey. Esto lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 8, versículos 6 al 7, en donde se juntó Israel delante de Dios, delante de Samuel, y le dijo: queremos que nos pongas reyes como lo tienen las demás naciones. Y entonces Samuel se entristeció mucho. Y fue con el Señor. Sin embargo, él su tristeza la llevó, no se la quedó, sino que la llevó delante de Dios y le dijo: Dios, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque ellos no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En ese principio, en ese momento, Israel confirmó su divorcio con Dios. Bueno, Israel tuvo buenas y malas. Saúl, Dios les trajo un rey. Fíjate, fue muy interesante, porque aunque Dios trajo lo que les pedían, pero lo trajo con sabiduría. Ok, ¿quieren un rey? Adelante. Y les dio además un rey conforme a lo que ellos querían. Era un rey formidable, muy hermoso, muy guapo este rey, que sobrepasaba a todos de hombros para arriba, ¿no? Y sin embargo fue un rey que fue un desastre, porque fue un rey que utilizó al ejército para sus propios fines. Fue un rey que fue genocida también. Mató a un pueblo entero. Y bueno, pues era lo que querían, ¿verdad? Sin embargo, viene la misericordia de Dios después y trajo a David, un rey que nadie hubiera podido dar, ni siquiera sus familiares, un quinto por él. Pero sin embargo era un hombre que tenía a Dios siempre delante de él. Y bien, no obstante, también utilizaba de sus hijos y de sus hijas para su propio reino, para su propia corte, ¿no? Y bien, el reino se divide. Aquí habla de algo muy interesante. Dice: conocido en Judá y en Israel es grande su nombre.
pareciera como si ya hablara de dos naciones, ¿no? Aunque en el tiempo de Asaf todavía estaba unida esa nación. Bueno, se desune la nación, hay una rebeldía por el pecado de Salomón, y entonces Israel, que es el reino del norte, jamás reconoce a Dios como su rey. Desde el principio, el rey que estaba ahí desvía al pueblo y nunca pudo encontrar de nuevo el camino. Judá también estuvo mal, porque aunque Judá, que era el reino del sur, donde estaba además Jerusalén, donde estaba el tabernáculo, el templo, tampoco siguió a Dios. Y aunque tuvo algunos reyes piadosos, de todas formas la nación se fue desviando de tal manera que lo dice textualmente Dios en Jeremías: llegó a hacer cosas peores que Israel. Bien, es maravilloso. Y bueno, esta falta de reconocimiento de Dios como su rey también se dio como en Jesús. Muchos años después, a Jesús tampoco lo reconocieron como su rey. Y es interesante ver estos versículos. Mateo 23:37, Jesús se duele de esta falta de reconocimiento de su pueblo por él. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y bien, él se lamentaba de esto. Y finalmente, ellos, esa generación delante de su Mesías, también terminaron rechazándolo rotundamente. En Juan 19, versículos 14 al 15, dice: era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo Pilato a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Y qué respondieron los principales sacerdotes? No tenemos más rey que al César. Una vez más es rechazado Dios, y en este caso como Jesús, como rey sobre Israel. No queremos que reine sobre nosotros. Preferimos a un rey pagano, un rey que podría haber sido hasta depravado, pero no queremos que tú reines en nuestra vida. Conociendo esta historia y contrastándola con el principio de este salmo, cuán gloriosas suenan estas palabras, estas primeras palabras. Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Qué glorioso es saber que al final de los tiempos su nación va a terminar reconociéndolo como ese rey. Y no solamente su nación, sino también toda lengua y nación lo terminará reconociendo como su rey. ¿Sabes? Muchas veces, hoy te podría decir una cosa: si tú sigues hoy a Dios, caminas contra corriente. Pero sabes que es el único sitio seguro en donde hoy puedes caminar. Porque algún día aquel que es menospreciado, aquel que es aún hasta negado, algún día toda rodilla se doblará. Dice, ustedes ya conocen muy bien un versículo de Romanos 1:14, ¿no? Pero también este versículo está basado en Isaías, en una profecía de Isaías 45, del 23 al 24, en donde dice: era la preparación, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Qué hermoso. Y jurará toda lengua, y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. ¿Cómo escuchamos muchas veces personas que dicen: oye, ¿por qué no crees en Dios? Es que se me hace Dios muy injusto. Es que no lo conoces. Aquí la gente va a decir: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y
todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Sabes? Si tu vida el día de hoy está en contra de Dios, si no te arrepientes, terminarás siendo avergonzado. Si tú te resistes a Él y no vienes a Él, terminarás siendo avergonzado. Y bien, qué hermoso es saber que Dios algún día va a ser reconocido. Y tiene algo más este salmo. Y antes de terminar con la primera pausa, Cela, tiene estos dos versículos hermosos. Carlos, ¿quieres leer el 2 y el 3, por favor? Sí. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró la saeta del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Exactamente, qué hermosos versículos. En Salem, dice, está su tabernáculo y su habitación en Sión. Salem era el nombre que se utilizaba anteriormente para la ciudad de Jerusalén. Y este nombre Salem significa paz. Acuérdense que Hebreos, cuando habla precisamente de este personaje misterioso que se llama Melquisedec, este rey y sacerdote que bendice a Abraham después de que él regresa de la victoria de los reyes, dice Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, o rey de paz. Entonces Salem significa paz. Ahora, qué impresionante. ¿Por qué paz? Ahora los que conocen a Jerusalén y ahora lo que hemos visto de Jerusalén, ¿podrías decir que Jerusalén es una ciudad de paz? Yo creo que más bien todo lo contrario, aunque ahorita las cosas están en paz, pero cualquier chispita desencadena una furia violenta. Es el punto por excelencia de conflicto en la tierra el día de hoy, y no lo va a dejar de ser hasta que el Señor venga. Sin embargo, si esta ciudad se llama Salem o paz, es precisamente porque el tabernáculo del Señor more adentro. De hecho, Jerusalén nunca va a llegar a ser una ciudad verdaderamente de paz hasta el día de que Jesús, su Rey, ya sea reconocido y pueda morar en medio. Ahora, de la misma manera, lo que constituye la paz en una iglesia es que nuestro Señor viva en medio de ella. ¿Tú crees que una iglesia no es un grupo como cualquier otro? Como si fuera la Asociación de los Leones o de los Rotarios o cualquier asociación de arquitectos o de ingenieros. Pues en cualquier asociación hay conflicto. ¿Qué nos exime de como iglesia tener conflictos? Somos igual de conflictivos que cualquier otra persona. Sin embargo, lo único que puede salvarnos como iglesia de tener conflictos es que Jesús sea el rey de esta iglesia, de que Jesús tenga su morada, su tabernáculo en esta iglesia. Eso es lo que nos puede eximir, porque nosotros tenemos todas las características para podernos aniquilar unos con otros. De hecho, cuando hay un problema o cuando hay alguna inconformidad, luego nos erizamos, ¿no? ¿Sabes? Es necesario que Jesús more en esta iglesia, pero también es necesario que Jesús more en tu vida, porque tu vida nunca va a tener paz, nunca va a tener una verdadera paz si el príncipe de paz no vive dentro de ti. El impío es como un mar sin tempestad. Pero ¿quién es el que calma el mar por excelencia? Nos lo mostró Jesús y nos lo mostró en Jonás también. Dios o Jesús. Así que no importa lo que puede estar a tu alrededor, tanto como iglesia como persona. Es importante que tú veas a Jesús como ese príncipe de paz y como que es muy importante que su tabernáculo esté en tu mente, esté en ti. ¿Dónde es el mejor lugar donde puede estar en ti su tabernáculo? En tu mente, en tu corazón. Tú estás en la palabra de Dios, vas a tener paz. Tú estás meditando en sus caminos, estás atendiendo sus asuntos, vas a tener paz.
Salmo 55, 18 dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Juan 14, 27, Jesús decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y finalmente Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en Salem está su tabernáculo, y en Sión, ya hemos hablado de esta enseñanza. Sión no es un monte espectacular, no puede identificarse el monte de Sión como un monte muy alto, ni tampoco un monte de paisajes hermosos o que tenga algo especial. Pero lo que hace especial a Sión es que su Señor habita ahí. De la misma manera, Dios no escogió a un pueblo fuerte para vivir en él, sino un pueblo débil. Si tú el día de hoy te sientes débil, bendito Dios, porque de esa manera permites que Él ponga su tabernáculo en ti. ¿Y cuál es el meollo de toda esta enseñanza? El versículo 3, que dice: allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. ¿Dónde quebró Dios las armas de guerra del enemigo? ¿Dónde? En su tabernáculo, en el lugar de su morada. ¿Dónde empiezan las victorias en nuestras vidas? En su tabernáculo. Dios nos dejó el tabernáculo y el templo y nos lo describió muy bien, que también nos lo describió que hasta hay gente que ha hecho dibujos, hay gente que ha hecho representaciones de él. Creo que hasta en Orlando, Florida, hay una representación en un parque de diversiones del templo, ¿no? Lo han representado muy bien y muy exacto, y probablemente muy parecido a lo que es, ¿no? Pero esto, lo más importante es que nos habla de nuestra relación con Dios, nuestra relación íntima y diaria que cada creyente debemos de tener con Dios. Pues es sobre esta base, en lo oculto de su morada, donde Dios va a romper las saetas de nuestros enemigos. ¿No les parece maravilloso? Dios es reconocido como Rey. Él es importante que more en nosotros, y al acudir a ese lugar es donde realmente vamos a obtener las victorias. Me encanta, dice Salmo 27, 4, 5, lo hemos comentado muchas veces aquí, pero es uno de los salmos más hermosos que te habla de esa fortaleza que tienes por estar en su presencia. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. ¿Tienes falta de victoria? Acude al único lugar en donde Dios puede deshacer las armas de tus enemigos, al tabernáculo, a tu relación con Él, que ese es el centro de tu vida espiritual. ¿Vives con paz? ¿Normalmente vives con paz o con aflicción? Cuando vives con aflicción, normalmente, ¿qué haces? ¿Tomas la aflicción en tus manos o acudes a Él? Creo que el hecho de hacer esta pausa, Sela, nos debe de llevar a pensar y a meditar en estos 3 asuntos muy importantes. ¿Lo reconoces como Rey? ¿Está en medio de Él, está en medio de tus pensamientos? ¿Y acudes a su tabernáculo para tener tus victorias? Creo que es algo muy importante.